Un ciclo cardíaco incluye todos los fenómenos asociados a un latido cardíaco. Por lo tanto, cada ciclo estará conformado por una sístole y una diástole auricular y por una sístole y una diástole ventricular. En cada ciclo cardíaco, las aurículas y los ventrículos se contraen de manera alterna, desplazando la sangre del lugar de mayor presión hacia lugares de menor presión. A medida que cada cámara se contrae, va a aumentar la presión dentro de esta, provocando que se provoque este desplazamiento de la sangre del lugar donde hay mayor presión al lugar donde hay menor presión. A pesar de que las cámaras del lado derecho manejan presiones menores en comparación a las cámaras del lado izquierdo del corazón, ambos ventrículos expulsan la misma cantidad de sangre por cada latido. Como dato importante, en una frecuencia cardíaca de aproximadamente 75 latidos por minuto, cada ciclo cardíaco durará aproximadamente 0.8 segundos. Ahora hablemos de la sístole auricular. La sístole auricular dura aproximadamente 0,1 segundos y durante esta sístole auricular las aurículas se contraerán y los ventrículos estarán relajados. La despolarización del nodo sinoauricular provocará la despolarización de la aurícula. Esta despolarización de la aurícula se mostrará como la onda P en el electrocardiograma. La despolarización auricular provocará la sístole auricular y a medida que la aurícula se contrae aumentará la presión de la sangre que está dentro de ella. Al momento de que aumenta la presión dentro de la aurícula, impulsará la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo y esta pasará por la válvula auriculoventricular de su respectivo lado. Esta sístole auricular contribuirá con 25 mililitros de sangre hacia el ventrículo. Estos 25 mililitros de sangre que se desplazaron de la aurícula hacia el ventrículo se sumarán a 105 mililitros de sangre que ya había en el ventrículo al final de su diástole. Entonces, con esto nos damos cuenta que el final de la sístole auricular es el final de la diástole ventricular. Y este volumen que se encuentra al final de la diástole ventricular se le conoce como volumen telediastólico. Y este volumen telediastólico es igual a 130 mililitros de sangre. Ahora hablemos de la sístole ventricular. Esta sístole ventricular durará aproximadamente 0,3 segundos. Y en esta sístole ventricular los ventrículos se estarán contrayendo mientras que las aurículas se estarán relajando. Entonces, mientras el ventrículo se encuentra en sístole, la aurícula se encontrará en diástole. La despolarización ventricular será quien determine la sístole ventricular. Y esta despolarización ventricular se verá en el electrocardiograma como el complejo QRS. Al inicio de la sístole ventricular, la presión dentro del ventrículo aumentará. Y esto impulsará la sangre contra las válvulas auriculoventriculares, provocando que estas válvulas auriculoventriculares se cierren. Existirá un tiempo de aproximadamente 0.05 segundos en el que las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares se encontrarán cerradas. Durante este pequeño tiempo, las fibras cardíacas se contraen, pero su volumen se mantiene constante. Ya este periodo se le conoce como periodo de contracción isovolumétrica. La contracción del ventrículo continuará y a medida que continúa la contracción de este ventrículo, la presión dentro de este ventrículo aumentará. En el caso del ventrículo izquierdo, cuando la presión dentro del ventrículo sobrepasa la presión aórtica, recordemos que la presión aórtica es de aproximadamente 80 milímetros de mercurio. Cuando este ventrículo izquierdo supera esta presión, las válvulas semilunares aórticas se abrirán. En el caso del ventrículo derecho, cuando este supera la presión del tronco pulmonar, recordemos que la presión del tronco pulmonar es de aproximadamente 20 milímetros de mercurio, y cuando este ventrículo derecho supere esos 20 milímetros de mercurio, las válvulas semilunares pulmonares se abrirán y esto provocará que la sangre pase ya sea hacia la aorta o ya sea hacia el tronco pulmonar. A este periodo de ciclo cardíaco en el cual las válvulas semilunares, aórticas y pulmonares están abiertas, se le conoce como eyección ventricular. La presión dentro del ventrículo izquierdo aumentará hasta 120 milímetros de mercurio y en el caso del ventrículo derecho seguirá aumentando hasta 25 o hasta 30 milímetros de mercurio. Durante este periodo de eyección, el ventrículo izquierdo impulsará 70 mililitros de sangre hacia la aorta. Y en el caso del ventrículo derecho, impulsará igual 70 mililitros de sangre, pero en este caso hacia el tronco pulmonar. Al final de cada sístole ventricular, en cada ventrículo quedará aproximadamente 60 mililitros de sangre. Y a este volumen de sangre que quedó dentro del ventrículo se le conoce como volumen telesistólico o volumen del final de la sístole.
Después de esto habrá una repolarización ventricular y esta repolarización ventricular marcará la diástole ventricular. Y esto lo veremos en el electrocardiograma como la onda T. A medida que los ventrículos se relajan, la presión dentro de este disminuye, haciendo que ahora la presión aórtica sea mayor. Y como sabemos, la sangre irá de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Entonces la sangre intentará regresar al ventrículo. Esta sangre o esta pequeña cantidad de volumen de sangre que trató de regresar de la aorta hacia el ventrículo provocará que las válvulas semilunares se cierren. La válvula aórtica se cerrará con una presión de 100 milímetros de mercurio. Y este choque de la sangre que refluyó y que chocó contra las válvulas semilunares aórticas será quienes formen la onda dícrota de la presión aórtica. Durante esta relajación ventricular existirá un momento en el que las válvulas semilunares y las auriculoventriculares se encontrarán cerradas, por lo tanto el volumen de este ventrículo no cambiará, y este periodo se le llama periodo de relajación isovolumétrica. A medida que este ventrículo se relaja, la presión dentro de él disminuye, y llegará un punto en el que la presión dentro del ventrículo será menor que la presión auricular. Esto provocará que las válvulas auriculoventriculares se abran. Después de que las válvulas auriculoventriculares se abren, existirá un llenado ventricular. La sangre pasará de la aurícula al ventrículo sin la necesidad de que haya una contracción auricular. Y este volumen será de aproximadamente 105 mililitros. Después de esto terminará la diástole ventricular y comenzará la sístole auricular. Y recordemos que esta sístole auricular aporta otros 25 mililitros de sangre a los 105 mililitros de sangre que ya había al final de la diástole ventricular. Y este ciclo se repetirá una y otra vez. Si el video fue de su agrado, sugerimos suscribirse, darle like, compartir y activar la campana de notificaciones.